Como habíamos prometido desde el inicio del programa, nuestra invitada de hoy es la doctora Dalgisa Corona, neurooftalmóloga. Bienvenida nuevamente, doctora, a su programa Ojo con la Vista. Cuéntenos cuáles manifestaciones se pueden presentar en los ojos luego de un derrame o un infarto en el cerebro, doctora. Gracias, doctor, por invitarme nuevamente a su programa. Bueno, realmente en el ojo, en los ojos puede haber desde una pérdida visual o lo que nosotros le decimos una pérdida del campo visual, ya sea de un lado o del otro. Pueden haber trastornos de lo que son los movimientos de los ojos también, que el paciente comience a ver doble. Esa es una de las manifestaciones más alarmantes del paciente, porque muchas veces pierden visión, pero el paciente no se da cuenta. Doctora, ¿pueden ser estas manifestaciones las primeras en notar un paciente antes de saber que tuvo un componente vascular a nivel del cerebro? Sí, o sea, una de las manifestaciones que suele suceder y muchas veces el paciente las da como algo muy sutil es una pérdida de la visión transitoria, lo que nosotros en oftalmología le decimos una maurosis fugax, y es que el paciente pierde la visión por unos 2, 3 minutos y vuelve y recupera la visión. Ese es un paciente de alto riesgo para sufrir un derrame cerebral. Cuando este paciente recupera la visión, doctora Corona, ¿la logra recuperar, valga la redundancia, en su totalidad o es algo menor o diferente a lo que era antes de ese accidente? Realmente, cuando se trata de una maurosis fugax, puede recuperar completamente la visión. Pero si un paciente tiene una pérdida visual transitoria, ya sea por segundos o por minutos, debe acudir primero al oftalmólogo para determinar si tiene algún émbolo en la retina. No sé si puedan Sí, pasarme las sí, imágenes la pueden ir donde poniendo. se ve un émbolo en lo que es la cabeza del nervio óptico, y toda la parte que se ve blanca de la retina es una zona de isquemia, de no circulación. Esto sucede porque se desprende un émbolo de colesterol de una de las carótidas, que son las principales arterias que llevan sangre al cerebro. Se llenan de colesterol y uno de ellos se suelta y va al ojo, que es la primera rama que va a dar la arteria carótida. Doctora, ¿esto puede ser repetitivo, estos apagones visuales en los pacientes? Pueden ser repetitivos, pero una vez que sucede en una primera ocasión, el paciente debe ser valorado completamente, desde el punto de vista neurooftalmológico, y una vez allí determinamos si esa pérdida visual ha sido transitoria, como cree el paciente, o si ha sido permanente, porque cuando se pierde solamente un área del campo visual, a veces el paciente llega y dice: perdí la visión de mi ojo derecho, y resulta que su ojo derecho, cuando lo valoramos, ve 20/20 y el izquierdo también, pero pierden lo que es la visión del campo visual del lado derecho, o sea, no ven del lado derecho. Doctora, con su permiso, tenemos una llamada en el aire. Buenas. Sí, buenas. Sí, Mi adelante. nombre es Yajaira. Yo hace 10 días que yo me hice un examen de la vista y entonces me recetaron una placa en la cabeza. Entonces me dice, después que ve la placa, me dice que aparentemente yo no tengo nada, pero yo sigo con los dolores de cabeza constantemente. ¿Me pueden decir algo acerca de eso? Claro que sí, doctora. Muy buena noche. Gracias. Sí, en primer lugar hay que ver quién le hizo el examen, porque hay cosas que son muy de neurooftalmología y que muchas veces el oftalmólogo general no las percibe, no porque no sepa, sino porque es más difícil que le llegue ese tipo de pacientes. Doctora, ¿qué significa, qué importancia tienen los dolores de cabeza en la especialidad que usted maneja, la neurooftalmología? Es uno de los, o sea, el dolor de cabeza es uno de los síntomas neurooftalmológicos principales. Un dolor de cabeza puede suceder desde una cefalea por estrés, un dolor de cabeza por estrés tensional, una migraña, o puede ser hasta por un tumor cerebral.
¿Y todo esto cómo se diagnostica desde el punto de vista oftalmológico en el examen? Hay que hacer un examen neurooftalmológico completo y allí examinamos desde una prueba sencilla de lentes hasta si el paciente tiene un derrame cerebral o cualquier cosa. Doctora, tenemos otra llamadita en el aire. Sí, buenas, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, buenas, bien. Ok, la mamá mía tiene 83 años y dice que cuando se tapa el ojo derecho, del izquierdo ve como una ronda, un ron azul. Ella sufre de colesterol y alta presión. Sí, lo interesante sería saber, esto es esa mancha que ella ve es fija, ocasional, ella reporta... Fija. ¿Qué usted entiende acá, doctora? Puede ser lo que nosotros le decimos un escotoma. Lo que les recomiendo es que se haga un chequeo oftalmológico. Puede ser algo en la retina en sí, porque generalmente cuando el problema es de un solo ojo, la pérdida visual es de un solo ojo, es algo oftalmológico. En los casos de neurooftalmología, la pérdida visual suele ser de los dos ojos, pero un campo visual, o sea, también, un lado de la visión. También abundando sobre el caso de la paciente, cuando estas lesiones ocurren de manera fija, muchas veces porque tienen una lesión en la parte central de la retina, lo que se llama mácula, exacto, que equivaldría al escudo de la bandera dominicana, y aquí hay patologías que pueden ser desde una membrana, vasos anormales en esta zona, hasta un pequeño agujero. Tenemos otra llamadita en el aire. Buenas. Buenas, adelante. Bueno, parece que se cayó. Doctora, abúndenos sobre los campos visuales que usted mencionó. ¿Cómo se detecta que hay un daño ya desde el punto de vista neurológico? Sí, realmente se hace en el consultorio lo que decimos un campo visual por confrontación y es presentándole simplemente las manos. Aquí en pantalla hay un paciente que se quejaba de que él no veía de su ojo derecho. Y ese paciente, cuando le hicimos el campo visual, realmente en la mitad, esa área zona negra que tiene... Es que el paciente no ve ahí. El paciente no ve ahí. A este paciente se le había realizado inclusive una tomografía que le fue reportada normal, porque cuando no le decimos al radiólogo dónde tiene que buscar, es muy difícil con el tamaño de la cabeza determinar la zona específica. Pero cuando le indicamos dónde debían hacer énfasis en buscar una zona de infarto, que era lo que sospechábamos, pues vino en la resonancia y lo pueden ver el puntito blanco que se ve en la parte inferior. En la parte inferior, ese puntito blanco es una zona de infarto que justifica la pérdida visual del paciente. Doctora, ¿estos pacientes que sufren algún componente vascular se van a dar cuenta por la alteración del campo visual principalmente? Sí, por la pérdida visual. Pero increíblemente realizamos un estudio en el hospital donde laboro y el 80% de los pacientes que tienen un derrame cerebral que les afecta la zona de la visión en el cerebro no saben que sufrieron un derrame cerebral. Simplemente les sube la presión, le da un dolorcito de cabeza, se marean y ya pasó todo. Luego van a un examen de la vista y allí es donde determinamos que han perdido la visión y donde determinamos que ha sufrido un derrame cerebral. Doctora, nuevamente tenemos una llamada en línea. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, buenas. Adelante, su pregunta. Sí, yo tengo un paciente en la vista que salí con la retina del ojo derecho destruida por una cicatriz. Yo no entiendo lo que es eso, pero yo veo bien del ojo derecho. Ok. Sí. A ver si me explican qué significa eso. Si hay esto con relación a lo que usted menciona, le voy a contestar yo. La cicatriz que probablemente le diagnosticaron puede ser por una toxoplasmosis, que es un parásito que ingerimos, que proviene de agua o alimentos contaminados y a través de los gatos, habíamos hablado en programas anteriores, y lo más común que exista es la cicatriz por toxoplasmosis. Doctora, una pregunta, ¿a qué edad son más frecuentes estas complicaciones cerebrovasculares? Generalmente en pacientes que tengan más de 45, 50 años.
son mucho más frecuentes ya en la adultez que en los jóvenes. Pero en los jóvenes pueden haber otras enfermedades que no necesariamente es una arteria que se tapa, sino un aneurisma o lo que nosotros llamamos una malformación arteriovenosa. Por golpes pueden suceder las llamadas fístulas carótido-cavernosas y todas ellas van a dar una manifestación específica en el ojo. ¿Son frecuentes estas malformaciones en la población? No, afortunadamente no son tan frecuentes. Son más frecuentes las isquemias, los llamados infartos cerebrales. ¿Se puede manifestar algún tipo de complicación cerebrovascular por un estrabismo o una visquera? Por supuesto. Muchas veces la visión queda intacta, depende de la zona del cerebro que haya sufrido el infarto. Si es en la corteza visual, pues el paciente va a perder un lado de la visión, como por ejemplo en esta pantalla, todo un cuadrante. O sea, ellos ven, es como que dividimos el ojo en cuatro, hay una zona que es completamente oscura, y en la tomografía de abajo lo que se ve negro es una zona de infarto. Pero si nosotros vemos, creo que eso es una que ha perdido completamente. Esto es, por ejemplo, un aneurisma en una paciente ya adulta. Ahí tiene el ojo desviado, el ojo izquierdo. Tiene el ojo izquierdo desviado porque le estamos haciendo mirar hacia el lado derecho, que no puede mover el ojo derecho, o sea, no lo saca. O sea, el que tiene movimiento bien es el izquierdo. Es el izquierdo, el que se ve hacia adentro, porque estamos intentando que la paciente mire hacia la derecha. Esta paciente se quejaba de dolores de cabeza, es hipertensa, y de buenas a primeras se quedó viendo doble y fue al oftalmólogo. Cuando la examinamos tenía lo que se llama una parálisis del sexto nervio, que es el que hace que el ojo salga hacia afuera, y cuando le hicimos la tomografía, oh sorpresa, un aneurisma incluso trombosado. Doctora, usted había mostrado imágenes de campos visuales y mencionaba de que en una parte, un cuadrante, ustedes se basan prácticamente en los resultados de campos visuales para poder localizar, ubicar estas lesiones a nivel cerebral. Sí, con un campo visual bien realizado podemos determinar la zona específica del cerebro donde ha sufrido el infarto. Hay zonas a veces que son pequeñitas, que pasan desapercibidas, pero que tienen un daño profundo en el campo visual. ¿Siempre se manifiestan a nivel de campo visual estos daños? De campo visual o de los movimientos del ojo, ya sea que dejan de mover un ojo o que se le cae bruscamente el párpado al paciente, o incluso en el caso de las fístulas, el ojo viene rojo y uno ve el ojo más grande, rojo, y muchas veces los tratan como conjuntivitis o cualquier cosa y simplemente es un problema importante. Doctora, tenemos nuevamente una llamada en línea. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas. Sí, buenas noches. Mi nombre es Cristian. Yo estoy llamando, yo tengo un niño de 4 años. Sí. Y él tiene un problemita como de toxoplasmosis. Entonces él no mira de un ojito. Entonces lo mete un poquito, pero no mira de ese ojito. Ok. Él tiene 4 años, va a cumplir 4 años ahora. Cuéntanos, doctora, ¿a qué se debe la desviación en el hijo de Cristian de ese ojito? En primer lugar, él dice que tiene una toxoplasmosis. Hay que ver quién hizo ese diagnóstico de toxoplasmosis. Porque como usted decía ahorita en una de las preguntas, si la toxoplasmosis afecta el área central de la visión, lo que es la mácula, el ojo suele desviarse porque no ve. Pero en el caso de los niños no hay que asumir, creemos que es una toxoplasmosis, sino que debe ser valorado para ver si realmente es una toxoplasmosis o simplemente es un ojo vago por cualquier otra causa, porque tenga una miopía alta o porque se haya dado un golpe y tenga una neuropatía o porque tenga algún tipo de tumor inclusive. O sea, deben ser valorados. ¿El estrabismo o el ojo desviado, visco en un niño no se puede pasar por alto? No, eso es una alarma que el padre o la madre del niño debe tomar en cuenta. Eso es un niño que debe ir al oftalmólogo lo más pronto posible. Doctora, tenemos nuevamente una llamada. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Con Teresa. Cuéntenos, doña Teresa, ¿cuál es su pregunta? Yo fui a una especialista de la vista y ella me encontró miopía en el ojo izquierdo
Pero que yo sangro, se me rompen los vasoditos capilares, yo quiero saber de qué, porque yo no me encontró nada. Entonces hoy yo he pasado el día que tengo que estar con la cabeza para arriba acostada, porque sangro demasiado, pero con dolor. Yo sangrado, pero con dolor. No quiero saber por qué. Sí, Gracias. Los sangrados en el ojo son los que nosotros llamamos hemorragias subconjuntivales. Generalmente no duelen. Eso me llama la atención, que ella dice que es un sangrado con dolor. Ella debe ser revalorada nuevamente. Las hemorragias subconjuntivales suelen pasar en pacientes hipertensos, en pacientes que usen anticoagulantes y se toquen, rompen un vaso y sangra. O puede ser incluso por un estreñimiento, una fuerza brusca que hagan, puede romper. Ahora, si tiene dolor, probablemente no es una hemorragia, porque las hemorragias no duelen. Simplemente sangran, el ojo se ve rojo. Ok. Volviendo nuevamente a los accidentes cerebrovasculares, dolores de cabeza, ¿son frecuentes los tumores en neurooftalmología que puedan producir este tipo de daños también? Muy frecuentes, son muy frecuentes. Yo le puedo decir que generalmente estamos diagnosticando tumores, aunque no los operamos porque eso es un área completa de lo que es neurocirugía, pero en el examen neurooftalmológico yo pienso que es donde más tumores se diagnostican, en la rama de la neurología que tiene que ver con la oftalmología. Doctora, tenemos más casos que usted nos trajo de imágenes. Sí, usted me preguntó hace un ratito que qué otras manifestaciones aparte de una pérdida visual, y vimos una paciente que no podía mover el ojo hacia afuera. Esta es otra señora que se le cayó bruscamente el párpado después de un dolor de cabeza intenso. Ella dice, tuve el peor dolor de cabeza de mi vida y se le cayó el párpado. Pero cuando levantamos el párpado, si ven, tenemos que usar un dedito para poder hacerle la foto, el ojo está desviado y no puede mover el ojo ni hacia adentro, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Eso es lo que se llama una parálisis del tercer nervio craneal, que suelen ser características cuando rompe un aneurisma. En ella rompió y en un este aneurisma. caso, ¿cómo se manejaría esto en el paciente? En este caso, el paciente es neuroquirúrgico, o sea, se le indica de urgencia lo que es una arteriografía, ya sea por tomografía o por resonancia magnética, o se le pudiera hacer una arteriografía convencional, se diagnostica y son neuroquirúrgicos y se puede salvar la vida del paciente. ¿Qué otras imágenes tenemos, doctora? Esto es una joven que se cae de un motor y viene tratada mucho tiempo con un ojo rojo por una conjuntivitis que no cede, como una alergia. Pero si usted nota, es un ojo muy rojo y ella no puede mover el ojo y se ve incluso un poquito más grande que el otro. Esto es un caso de una fístula carótido cavernosa. El seno cavernoso es como si fuera una cisterna de sangre venosa que antes de retornar al corazón, pues se acumula la sangre en el cerebro allí. Entonces, por el centro de él pasa la arteria. Creo que hay una pregunta. Sí, tenemos una llamada en el aire, en línea. Buenas noches, ¿su nombre? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿su pregunta? Mi nombre es Pedro. Sí, Cuando Pedro. un niño tiene problemas de toxoplasmosis y tiene problemas con la mácula, que ya no mira nada, porque ya la toxoplasmosis ha dañado la mácula, no tiene una posibilidad de vista. Literalmente ya cuando ocurre la lesión por toxoplasmosis, todo va a depender la localización. Habíamos mencionado anteriormente y la doctora también lo confirmó, la parte central de la retina es el área macular, esa es la zona de mejor visión para poder realizar actividades de lectura, colores, la profundidad. Si esa zona se afecta por una cicatriz de toxoplasmosis, lamentablemente se pierde prácticamente un 90% de la nitidez de visión de ese ojo. El paciente va a usar la visión periférica, es como que usted se vea en un espejo y ponga una cartulina y lo que caiga en esa zona es prácticamente lo que la cicatriz va a eliminar de visión. Doctora, antes de finalizar, una exhortación a nuestros pacientes, a nuestros televidentes, perdón. Bueno, es la costumbre, doctor.
Bueno, una exhortación es que cualquier persona que sea hipertenso, que tenga un antecedente ya sea de hipertensión, diabetes, si sufre una pérdida visual que sea repentina, irreversible o irreversible, debe acudir inmediatamente a hacerse un examen neurooftalmológico, o si tiene de repente una visión doble. No son cosas que hay que pasar desapercibidas. Deben ir a un neurooftalmólogo, deben valorarse para determinar si es algo simple o si es algo muy complicado. Lo más importante, la visión doble, dolores de cabeza intensos, desviación de un ojo, visquera. Exacto. Hay que prestarle atención desde el punto de vista neurooftalmológico. Doctora Corona, sabíamos que esto era un tema sumamente interesante para nuestros televidentes. Le prometemos nuevamente una comparecencia con la doctora que nos brinda información de primera línea. A ustedes le agradecemos su participación y permitirnos entrar en sus hogares en Ojo con la Vista, donde la clave es la prevención. Muy buenas noches y hasta la vista. Máximo Gómez P., a nombre de sus productos Allergan, presentó